Shelly, Amalia, buenas tardes. Tirsa Pineda, buenas tardes. Astrid Martínez, buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Hola, Gerson Rafael, buenas tardes. Muy bien, buenas tardes para todas y para todos. Me da mucho gusto que ya esté más del 50% conectado. Como es de su conocimiento, ya se le subió el laboratorio número 13. Ustedes preguntarán, bueno, ¿y cuántos laboratorios van a hacer? Solo nos queda un laboratorio que va a tratar sobre la ley en materia de antejuicio. Es una ley pequeña, una ley que solo tiene 20, 21 artículos, 22, pero breve. Pero es importante que la conozcan. Entonces, ya vamos a... Hoy se le subió el penúltimo laboratorio, es decir, el laboratorio 13, y el lunes se le sube el laboratorio 14. Y con eso, ahí nos quedamos. Es decir, que ustedes a partir del lunes 14 tienen todo el resto de marzo, tienen todo el resto de abril para terminar y poner al día su texto paralelo. Al día de hoy, entre los 13 laboratorios y la comprobación de lectura, llevamos 493 preguntas. Solo quedarían pendientes la del último laboratorio para llegar a unas 510, 515 preguntas, ¿verdad? Pero tienen ustedes más de mes y medio para ponerse al día en su laboratorio. Porque quien tenga la totalidad de las preguntas con sus respectivas respuestas, lógicamente que merece 10 puntos. O sea, para mí va a ser mucho gusto que ahorita te doy respuesta, Francisca Roselinda. Ahorita te doy respuesta. Entonces, para mí va a ser mucho gusto ponerles 10 puntos a quien merezca esos 10 puntos. Entonces, para el segundo, imagínense la fecha de hoy. Hoy es 11 de marzo y desde hoy les estoy indicando qué materia va a ser objeto del segundo parcial.
El segundo parcial se inicia después del feriado de la Semana Santa, después del lunes santo, martes santo, miércoles santo, jueves santo, viernes santo, sábado y domingo. El lunes 21 ya entramos directamente a exámenes. Entonces, van a ser evaluados laboratorios 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Solo quedaría el 14 que no se va a evaluar. Y la comprobación de lectura. Entonces, en total, entre el laboratorio 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y la comprobación de lectura, son 277 preguntas, de las cuales, pues, les voy a sacar 30 preguntas para su segundo parcial, porque su texto paralelo tiene una ponderación máxima de 10 puntos. Y lógicamente, este tema de la defensa, que es el que agota totalmente la temática, nos lleva hasta la última clase hábil de, creo que es hasta 4 de abril, que sería el lunes 4 de abril, me parece. Hasta esa clase nos llevaría el contenido de la defensa de la Constitución, que ya casi a esas fechas ya lo hemos casi agotado, porque después de los segundos parciales, que son del 21 de abril al 30, ya tenemos solo una semana, sin mucho, 2 clases, y entramos a exámenes finales. Así es de que, por favor, el consejo sano es, quienes van al día, excelente. No tienen de qué preocuparse más de releer. Y si hay alguna duda con respecto a alguna pregunta, pues tratar de buscar la respuesta correcta. Para los que van un poco atrasados, pues tienen chancecito para ponerse al día. ¿Y cómo van a José Huarcas, qué vas a preguntar? Disculpa, licenciado, solo se activó, solo así nada más. No hay problema, no te preocupes. Entonces, muchos se preguntan, bueno, ¿y cómo se va a calificar el texto? Muy sencillo. Ustedes mismos se pondrán la nota. Por eso hay unas preguntas del Código de Ética Profesional, pues, ¿ya? Si ustedes desde ahorita del tercer semestre comienzan a ser éticos consigo mismos, no hay ningún problema. Ustedes se pondrán su nota que merecen. Si tienen la totalidad de las preguntas de los 14 laboratorios y la comprobación están todos con su respuesta, aún equivocada, aún así equivocada. ¿Qué tal, Aldo Gramajo? Gusto saludarte. Aún equivocada. Entonces, pero lo tienen y se ponen 10, pues para mí va a ser mucho gusto ponerle 10 puntos. Claro, tengo el derecho de revisar individualmente por videollamada. Ojo, oigan bien lo que estoy diciendo porque está grabada la clase. Súbale a 15. No. 10 puntos sé que, fíjate que, véanlo desde este punto de vista. Vamos a llegar aproximadamente a las 500, ahorita llevamos 493 preguntas. Vamos a llegar a las 510 o 515 preguntas de derecho constitucional. Si Dios nos da vida y llevamos procesal constitucional y alguno de ustedes desea continuar con el curso, con mi persona, hacemos un texto paralelo de procesal constitucional donde aproximadamente hay 550 preguntas, solo de lo que es el amparo, la exhibición personal,
la exhibición, la inconstitucionalidad de leyes a casos concretos y de carácter general, las leyes constitucionales y algunos documentos extras que en PowerPoint les envío. Hay 4 comprobaciones de lectura. Está la defensa de la Constitución, está la exhibición personal, los sistemas de justicia constitucional y las incidencias procesales del amparo. Esos documentos se los subo y van con sus respectivas preguntas. En total llegamos casi a 500. ¿Se imaginan ustedes que con eso, si son ordenados, son disciplinados, ustedes ya llevan un 50% para examinarse en su examen técnico profesional en el área pública? Hicieron un libro ustedes, un libro de más de 1,200 preguntas. Y lo único que tienen que hacer es actualizar el manejo de las leyes, es todo. Ese es el otro 25%. Y el otro 25% es el lenguaje jurídico. Y ustedes están preparados para someterse a su examen técnico profesional. Que, pero ustedes dirán, es que estamos en tercer semestre, todavía falta. El tiempo se pasa rapidito. Cuando sientan, ya están en el 5º, cuando sientan, están en el 7º, después ya están en el 9º y ya cerraron. Se va, pero así se va la vida. Entonces, vuelvo para los que acaban de ingresar ahorita, a decirles que para el segundo parcial van a ser evaluados laboratorios del 7 al 13 y la comprobación de lectura. En total, 277 preguntas. El examen, si no lo mueven, será el 21 de abril, después de la Semana Santa. El lunes siguiente, ese es nuestro examen. Y posteriormente, del 21 al 30, que es periodo de exámenes parciales, ya en mayo, 2 clases más. En una de ellas calificamos el texto paralelo. Se acabó el tercer semestre. Así de sencillo. Así de sencillo. Así es de que, bueno, vamos a iniciar. Continuamos siempre con el tema de la defensa. Ahorita hasta que concluyamos el tema de la defensa de la Constitución. Lo último que platicamos en la clase anterior era que uno de los antecedentes que tenían relación con el tema de la defensa de la Constitución, ¿hasta qué fecha revisará? Dijo, es en la primera semana de mayo, Por eso ustedes a partir del lunes tienen 45 días para ponerse al día. Yo ya no les voy a subir más que el lunes, el último, ¿ya? El último, el 14, que serán, porque me interesa que comprendan algo sobre la ley en materia de antejuicio. Es importante que conozcan algo de la ley en materia de antejuicio. Entonces, ahí algunas pildoritas que tengan la idea, ¿ya? Ya serán los otros cursos más adelante que traten de complementarles, de fortalecerles, de retroalimentarlos con el manejo de otras leyes conexas que tienen relación con el derecho constitucional. La Semana Santa, ¿en qué día cae la Semana Santa? ¿En qué semana cae? ¿En qué semana cae la Semana Santa? Del 11 al 16. Entonces, ¿cómo hago aquí para adelantar mi calendario? Aquí está, abril. Sí, pues, 16, 17, el 18, entonces, lunes 18 sería nuestro examen. Salvo que, sí, tiene que ser lunes 18.
Lunes del 18 al 30, al 29 son los exámenes y luego los finales comienzan más o menos del 12 al 24, por ahí, del 12 al 24. Y se nos fue el semestre. Así es de que cuando hablábamos de la defensa de la Constitución, decíamos que se inicia en el periodo del constitucionalismo liberal, cuyo centro puede fijarse provisionalmente en la Revolución Francesa. Y sus antecedentes son, en primer lugar, la figura inglesa del habeas corpus, la figura inglesa o la recepción inglesa del habeas corpus. Recuérdense ustedes que aunque estamos hablando de una época de la modernidad que comienza con la Constitución de los Estados Unidos y del constitucionalismo liberal de la Revolución Francesa, o sea, estamos hablando del año 1776, 1786, 1789, 1791, donde se dan todos esos eventos históricos en Estados Unidos y en Francia, pero hay un antecedente mucho antiguo de la Edad Media, que es la figura inglesa del habeas corpus. En el año de 1250 aproximadamente, el rey Juan Sin Tierra gobernaba Inglaterra y él con sus concejales y sus secretarios y sus más allegados se daban cuenta del maltrato de que eran objeto todos los vencidos, los enemigos que conquistaban y que pasaban a la calidad de ser esclavizados y recibían un maltrato, pero así, peor que animales. Él, dándose cuenta de que efectivamente no era la mejor manera de tratar a los soldados vencidos, creó esa institución del habeas corpus, enseñar el cuerpo. Cualquier esclavo, cualquier soldado que era vencido y que estaba bajo las órdenes del ejército vencedor, podía perfectamente quejarse ante el jefe superior y enseñarle el cuerpo de cómo lo habían dejado por los vejámenes de que había sido objeto. Esos malos tratos, ahí sí que de obra, malos tratos de físicos que les eran causa. Entonces, cuando crean el tema de la defensa de la Constitución, se remontan al año 1250 y la traen al futuro, ¿ya? Ahí a los años 1815, 1820, y traen al futuro esa figura de la institución del habeas corpus. ¿Ya? Posteriormente, otro de los antecedentes importantes para tratar el tema de la defensa de la Constitución, que los estudiosos del derecho constitucional consideraron que era importante, fue que después de la Revolución Mexicana, que duró varias décadas, y que al final se logra firmar la Constitución Mexicana el 16 de septiembre de 1810, 10 años, 15 años después, en México los estudiosos del derecho crean la figura del amparo. Entonces el segundo antecedente del tema de la defensa de la Constitución es el juicio mexicano, la creación del juicio mexicano de amparo.
porque el amparo, ahí sí que como su nombre lo dice, vino a proteger, vino a amparar a todas aquellas personas y familias que habían sido despojados de todos sus bienes por parte de los revolucionarios. Y entonces vino a restituir, a reparar el daño que se les había causado cuando se les expropiaron todo su patrimonio, todas sus haciendas, todos sus bienes, etc. Y esa figura comenzó a gravitar por todo el mundo como una institución de carácter procesal en donde no había materia que no fuera objeto de amparo. Es decir, que no solo en materia civil o en materia penal o en materia laboral o en materia de esto, no hay materia que no sea susceptible de una acción de amparo. Entonces, el juicio mexicano de amparo es el segundo antecedente que viene a retroalimentar y a proteger el tema de la defensa de la Constitución. Y posteriormente, años después, en 1920, en Austria, Hans Kelsen, que era uno de los diputados a la Constituyente, propone al Pleno, solo disculpen un segundito que me vinieron a dejar una notificación, pero se me está yendo por la puerta, disculpen. Ya los rescatamos, gracias. Entonces, propone al Pleno de la Asamblea Constituyente de Austria en el año de 1920, que estaban elaborando una nueva constitución para ese país, que debería de contemplarse dentro de la Constitución la creación de un tribunal específico, extraordinario, con jurisdicción privativa, que se encargara única y exclusivamente de vigilar, de velar, porque no se violentara la norma constitucional. ¿Por parte de quiénes? De los detentadores del poder. Entonces, propone la creación de una Corte de Justicia Constitucional. Por supuesto que eso fue objeto de discusiones, porque en ese momento en ninguna constitución del mundo existía algo similar, algo parecido a esa propuesta. No existía. Y él trata de convencer a todos los constituyentes que conformaban la Asamblea Constituyente de Austria en ese entonces, y al final logra convencerlos de la necesidad de la existencia de un tribunal extraordinario, cuya función esencial era velar porque no se violente la norma constitucional por parte de las autoridades, de los gobernantes, de los que detentan el poder supremo de dominación. Y efectivamente, después de muchas discusiones, la Asamblea decide aceptar la propuesta, y en la Constitución, es la primera Constitución en todo el mundo, la de Austria, que por vez primera regula, contiene norma la creación de un tribunal de justicia de carácter constitucional, cuya función esencial es velar porque no se viole la norma constitucional ni normas ordinarias por parte de quienes en ese momento están detentando el poder de dominación. Se pone en vigencia la Constitución de Austria y posteriormente, como todo un reguero, comienzan todos los países del mundo a tratar de innovar o reformar su constitución
contemplando ese tribunal extraordinario de jurisdicción privativa, cuya función esencial es velar porque no se violente la norma constitucional. En Guatemala, desde las primeras constituciones, ya comienza a contener dentro de su articulado un tribunal que inicialmente esa función le correspondía a la Corte Suprema de Justicia, al Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Ejercía esa doble función, primero como Corte Suprema de Justicia, con la competencia atribuida por la Constitución, y como cuando iba a conocer de alguna inconstitucionalidad de carácter general o de algún amparo en contra de los tres organismos del Estado, se constituía en Tribunal Constitucional. Posteriormente, con el tiempo, en la Constitución ya se crea un apartado específico de lo que es la Corte de Constitucionalidad, que actualmente la conocemos como tal. Entonces, esos son los tres antecedentes a la existencia de la defensa de la Constitución. Porque la idea es defender a la Constitución, preservarla de cualquier abuso, porque nadie puede ser superior a la ley y mucho menos a la Constitución. Y la idea pues era brillante en ese entonces. Desafortunadamente se ha venido desnaturalizando, no solo en Guatemala, en todas partes del mundo. Y entonces es realmente muy contados los países donde hablar de una Suprema Corte como en los Estados Unidos o de una Corte de Justicia Constitucional como en España, por ejemplo, o como en Francia, donde realmente es gente, creo que en Argentina y en Chile también merecen una admiración en cuanto a que llegan a delegar esa gran responsabilidad en personas que verdaderamente son probas y que realmente no tienen tachas en cuanto a su actitud personal, social, laboral, etcétera, etcétera. Es decir, la idea es que llegar a ser magistrado de la Corte debería ser el último peldaño al cual aspiraría cualquier abogado y notario, pero con una excelencia y con unos estudios profundos y con una rectitud. Pero en Guatemala, como se politizó, desafortunadamente, también esa institución, al igual que el Ministerio Público y al igual que otras instituciones como el Ejército, se corrompieron. Porque hace muchos años el Ejército realmente jugaba un papel importante dentro del quehacer del país. No digamos el Ministerio Público, no digamos la Corte de Constitucional, no digamos el Procurador de los Derechos Humanos, pero todos han caído en las redes de esas mafias y ahora pues no podemos salir de ese hoyo en el cual nos encontramos a nivel de certeza jurídica. Se ha perdido y realmente son muy pocos, contaditos con los dedos de las manos, los magistrados y o jueces que todavía mantienen la hidalguía de preservar al derecho como una institución que da certeza jurídica, pero son muy contados con los dedos. La mayor parte, desafortunadamente,
ha caído en una corrupción enorme, en donde el grado de impunidad es absoluto, porque no hay quien controle a quién. Y a esos pocos guerreros y guerreras que se mantienen en la línea de que el derecho debe de prevalecer dentro de la credibilidad de la certeza jurídica, están desesperándolos, están haciéndoles la guerra, están provocándoles, interponiéndoles ante juicios y esto, por tal de que se dobleguen, por tal de que se exilien, salgan del país y entonces se quedan ellos reinando en el país de nunca jamás. Lamentablemente, lamentablemente. Así es de que, repito, por si no tomaron nota, solo pueden tomar en este momento una pildorita para que les quede. Aunque aquí está bien claro en su folleto, pero es bueno que también a la par de su folleto tengan en su cuadernito algo apuntado en relación a eso. Así es de que si quieren anotar unos 5 minutos, con mucho gusto pongan. El tema siempre es la defensa de la Constitución. La idea de la defensa constitucional, se inicia en el periodo del constitucionalismo liberal. La idea de la defensa constitucional se inicia en el periodo del constitucionalismo liberal. ¿Cómo? Cuyo centro puede fijarse provisionalmente, en la Revolución Francesa. Repito, la idea de la defensa constitucional se inicia en el periodo del constitucionalismo liberal, cuyo centro puede fijarse provisionalmente en la Revolución Francesa. Sus antecedentes son A, la recepción de la institución inglesa del habeas corpus. La institución de la recepción del habeas corpus. B, la configuración del juicio de amparo mexicano. Como institución protectora. La configuración del juicio de amparo mexicano como institución protectora. Y C, en 1920,
en la Constitución austríaca, la creación de la Corte de Justicia Constitucional, la creación de la Corte de Justicia Constitucional como sistema concentrado. En 1920, en la Constitución austríaca, la creación de la Corte de Justicia Constitucional como sistema concentrado a instancias del tratadista Hans Kelsen. En 1920, en la Constitución austríaca, la creación de la Corte de Justicia Constitucional como sistema concentrado a instancias del tratadista Hans Kelsen. Esos son los tres antecedentes de la defensa de la Constitución. Perdón, Eli, ¿podría repetir solo el A? Cómo no, con mucho gusto. El inciso A dice la recepción de la institución inglesa del habeas corpus. Habeas corpus quiere decir enseñar el cuerpo. La recepción de la institución inglesa del habeas corpus. Esa institución ya venía desde el año, siendo objeto de tratamiento desde el año 1250. Pero en esta época moderna, los tratadistas la traen como un antecedente a la defensa de la Constitución. De ahí que si nosotros vemos las constituciones, nuestras constituciones de 1965 hacia atrás, todas venían con esa palabra habeas corpus. No como la que tiene actualmente, que es idioma español, exhibición personal. ¿Estamos, Silvana? Sí, gracias. Muy bien. Solo pregunto si se conectó Shirley Medley Hoffens. ¿Está conectado? Shirley Medley Hoffens Pineda. No está conectada. Muy bien. Acá estoy, licenciada, disculpe. Ah, vaya. No, solo para recordarte que hoy tienes tu examen de extraordinario. A las 8, ¿verdad? Sí. 8:30. 8:30. Muchas gracias. Yo te estoy llamando a las 8:25 para darte a tu teléfono, para darte el enlace, el código. Ah, ok, perfecto. Gracias, licenciada. Para que accedas ahí al Classroom, ¿verdad? Accedes al Classroom de tu clase y luego con ese código ya entras ahí y pides, y ya te vas al examen directamente. ¿Estamos? Muy bien, gracias. Para servirte. Muy bien, sigamos pues. ¿Hay dudas hasta ahorita? ¿Está todo claro lo que les he explicado? Sí, gracias. Muy bien, gracias, Silvana. Vamos a hablar entonces ahora de uno de los estudiosos del derecho constitucional y procesal constitucional del mexicano, Héctor Fixamudio. Él fue uno de los pioneros del tema de la defensa de la Constitución y trabaja bastante ese tema y lo conoce a profundidad. Él fue uno de los grandes profesores de la UNAM, que al conocer los trabajos de Jorge Mario García Laguardia lo invita a que fuera a impartir clases a la UNAM y se queda allá el doctor trabajando y en la Universidad Autónoma de México, ¿verdad? Que es un gran prestigio y una de las
universidades de mayor renombre, hablando a nivel de universidades del mundo, ¿verdad? Y entonces él trabaja el tema de la defensa de la Constitución y en su tercera hoja de su comprobación de lectura, en su tercera hoja, si lo tienen a la mano, en el segundo párrafo dice literalmente, y yo se los explico, se los voy a leer primero y después se los explico. Dice: ha sido el jurista Héctor Fix Zamudio el que en América Latina, imagínense, ha profundizado más en el tema sobre el que ha reincidido enriqueciéndolo en los últimos años. En uno de sus últimos estudios formula el concepto de la defensa de la Constitución, por supuesto, al afirmar que la defensa de la Constitución está integrada por todos aquellos instrumentos jurídicos y procesales que se han establecido tanto para conservar la normativa constitucional como para prevenir su violación, reprimir su desconocimiento y, lo que es más importante, lograr el desarrollo y la evolución de las propias disposiciones constitucionales en un doble sentido. Desde el punto de vista de la Constitución formal, lograr su paulatina adaptación a los cambios de la realidad político-social, y desde el ángulo de la Constitución material, su transformación de acuerdo con las normas programáticas de la propia Carta Fundamental. Sinteticemos brevemente, lo que este señor explica en cuanto a lo que es o lo que integra el tema de la defensa de la Constitución. Está integrada, dice, por todos aquellos instrumentos jurídicos y procesales. Hablemos de los instrumentos jurídicos. ¿Cuáles instrumentos jurídicos? Todo el ordenamiento jurídico vigente que se encuentra en el país, en cualquier país. Esos son los instrumentos jurídicos, es decir, todo lo que se ha creado a nivel de normas constitucionales, de normas ordinarias, de normas reglamentarias, de normas individualizadas, de jurisprudencia, de doctrina legal, de convenios y tratados, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, todos esos instrumentos jurídicos, la idea es que cualquier ciudadano, cualquier institución puede invocarlos al momento en que una norma de la Constitución es violentada por parte de quienes detentan el poder, por parte de las autoridades. Y entonces esos instrumentos jurídicos pueden utilizarse ante los órganos jurisdiccionales competentes para ponerle un hasta alto. ¿A quiénes? A quienes están detentando el gobierno, la autoridad, el poder soberano, el poder supremo de dominación. Decirle, mire, señor presidente, señor vicepresidente, señor diputado, señor magistrado, señor juez, etcétera, etcétera. Usted no puede ser superior a la ley, porque nadie es superior a la ley. Y entonces lo llamamos al orden. Y en muchos países así funcionan. Desgraciadamente, en nuestro sistema de justicia y como organismo judicial y como organismo han sido cooptados por las manos peludas, no solo del Ejecutivo, entonces ya no hay certeza jurídica. Y son muy contaditos con los dedos de las manos los jueces y los magistrados que aún mantienen la fe en la aplicación del derecho para que éste dé certeza jurídica. Pero son muy contados. Son más en estos momentos los que se han cooptado, los que se han empoderado de todas esas instituciones para que sirvan a sus intereses y les protejan sus intereses. Y así siempre vamos a ir nadando en contra de la corriente.
en contra de la corriente. ¿Por qué? Porque frente a los ojos del mundo se perdió la credibilidad en el sistema de la aplicación de la justicia pronta y cumplida en la República de Guatemala. ¿Por qué razón? Por la cooptación de que fueron objetos las principales instituciones del sector justicia. Llámese organismo judicial, llámese Ministerio Público, llámese Defensa Pública, cualquier institución que tenga relación con el sistema de justicia constitucional, de certeza jurídica, de dignificación del Estado de Derecho en Guatemala. Esos son los instrumentos jurídicos. Y los procesales, pues son aquellos también que están dentro de la propia Constitución, como la exhibición personal, el amparo o la inconstitucionalidad de leyes, que en cualquier momentito puede ser invocado por cualquier ciudadano, por cualquier organización, por cualquier institución, por la iniciativa privada, en función de que no sean violentadas normas, ya sean constitucionales o ordinarias, por parte de los detentadores del poder, llámese directores, llámese jefes, ministros, viceministros, directores, presidentes, diputados, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, al final, lo que se pretende es defender a la Constitución. Por eso el tema, defender a la Constitución y defenderla de las constantes violaciones de que es objeto por parte inclusive de un grupo de personas que van a manifestar, dice que pacíficamente, y atraviesan 2 buses. Ahí están alterando el orden público, ahí están abusando del derecho de manifestación pública y pacífica. Para comenzar, pues, solo como un ejemplo que lo estamos viviendo en la actualidad, pues, ¿ya? Entonces, esa algarabía que hicieron los diputados festejando el día de hoy, que el decreto 5272, que la ley de la familia, señores, pero no hay necesidad si ya la Constitución, en el mismo preámbulo, en el sentir filosófico, ya la Constitución protege a la familia, afirmando la primacía de la persona humana como sujeto y fin del orden social, reconociendo a la familia como génesis primario y fundamental de los valores espirituales y morales de la sociedad y al Estado como responsable de la promoción del bien común, de la consolidación del régimen de legalidad, seguridad, justicia y igualdad. No, vayámonos al 49. O sea, no hay necesidad de... esto ya estaba regulado, pues. El matrimonio puede ser autorizado por los alcaldes, etcétera, etcétera. Nos vamos al Código Civil, vayámonos al artículo 78. O sea, esto ya está. El matrimonio, institución social, el matrimonio es una institución social por la que un hombre y una mujer se unen legalmente con ánimo de permanencia, con el fin de vivir juntos, procrear, alimentar, educar a los bebés. Ahí está. Lo del aborto ya está regulado en el Código Penal y Procesal Penal. Entonces, ¿cuál es ese mensaje que pretenden ellos? Simple y sencillamente, como ya viene una convocatoria a elecciones, pues están preparando el camino para lucirse con eso. Pero ahora, ¿qué pasa? Le tiran la brasa al presidente. Y el presidente, con una actitud ética, con una actitud de moral, con una actitud de valores y de principios, ¿la sanciona o la veta? ¿La sanciona o la veta? Hay un doble mensaje ahí subliminal, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Vamos a ver. Bueno, ¿preguntas, dudas? ¿Está todo claro? ¿Todo claro? Se me durmieron. Sí, Lic, todo claro. Muy bien. Bueno, tenemos unas 5
minutos si hay preguntas, si hubiesen algunas dudas. Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Usted me podría ayudar con la pregunta 15 del laboratorio 12? Pregunta 15 del laboratorio 12. Por favor. Es nombrado por el Contralor General de Cuentas y tiene bajo su responsabilidad las dependencias siguientes: Dirección de Probidad, Dirección de Control y Verificación Interinstitucional, Dirección de Delegaciones Departamentales, etcétera. Eso lo vas a encontrar en tu ley orgánica. ¿Alguien tiene la respuesta a la mano? Es el artículo 6, es el subcontralor de probidad, es la respuesta. Subcontralor de probidad. Sí. Sí, eso creí, pero no encontré como todas lo que describe acá, entonces no estaba muy seguro. Ese es pero gracias, licenciado. De probidad. ¿Ya? Ok, ¿Alguna gracias. otra pregunta para servirte? Pregunta 23 de laboratorio 9, con mucho gusto. Pregunta 23 de laboratorio 9. Vayámonos a la pregunta 23 de laboratorio 9. ¿En qué incurren los jueces cuando suspenden, retardan y deniegan la administración de la justicia? ¿Quién tiene la respuesta? En responsabilidad. Responsabilidad según el artículo 15 de la LOG. Muy bien, me gusta, me encanta esta. Artículo, obligación de responsabilidad. Artículo 15. Obligación de resolver. Los jueces no pueden suspender, retardar ni denegar la administración de la justicia sin incurrir en responsabilidad. Muchas gracias. Ahí estamos. Felicitaciones quienes van al día. La pregunta 29 de laboratorio 12. La pregunta 29 de laboratorio 12. ¿A quién le corresponde emitir el reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas? ¿Quién tiene la respuesta? Presidente de la República. Al presidente de la República. Muy bien. Disculpe, voy a ver esta pregunta que ya no me dio tiempo de leerla, que dice Sharon Alexander, gracias por... no. Disculpe, si podría apoyarme con la pregunta 6 del laboratorio 13. Fíjate que el laboratorio 13 se me olvidó imprimirlo, pero si tú me das la pregunta, te doy la respuesta. La respuesta es mancomunidades, Lic. Mancomunidad, ¿verdad? Sí. Esa puse léeme la pregunta. Dice... Espérenme, ¿qué? Se me olvidó imprimirlo. Dice, ¿qué nombre reciben las asociaciones formadas por las municipalidades? La ANAM. Artículo 49, mancomunidades. Mancomunidades. Las mancomunidades son asociaciones, sí, correcto, pero la respuesta es la ANAM, Asociación Nacional de Municipalidades. La ANAM. ¿Ya? La 30 de laboratorio 10. La 30 de laboratorio 10. Ahí está derogada esa respuesta. Sí, yo eso le quería preguntar, es que las 30 y las 31, según el artículo 10-0-04. Está derogado. Ahí no omitan la verdad, omitan la 30 y la 31. La 30 y la 31 del laboratorio 10 omitan. Gracias. Para servirte. ¿Alguna otra? Muy bien. Que tengan un feliz fin de semana. Nos vemos el lunes si Dios nos presta la vida. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde. Buenas tardes. Feliz tarde, licenciado.